Hoy tenemos algo en común en Latinoamérica, el Caribe, también Europa y parte de Norteamérica, y es el Océano Atlántico que está a mis espaldas. En este momento estoy en la ciudad de Cartagena, Colombia, y ahí tengo el Mar Caribe, allá atrás. Un mar que nos une, pero también un mar que nos separa y que nos divide. Un mar que nos puede traer muchas alegrías, pero también un mar que trae muchas tormentas, muchos problemas y muchas dificultades. La droga muchas veces camina por estas aguas. La marihuana, la cocaína, en fin, todo tipo de alucinógenos transita por estas aguas y nos hace mucho daño. No solamente al drogadicto como tal, no solamente a la familia, sino a toda nuestra sociedad. La droga es un tormento, la droga es una tormenta. Y por eso hoy queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios en Mateo capítulo 8 y también en Marcos 4, que habla sobre Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tormenta de la droga. Te invito a escuchar este mensaje especialmente preparado por Jesucristo para usted y toda su familia. Existe un gran problema en la humanidad y es la droga. La droga no respeta fronteras. La droga no respeta condiciones sociales. La droga no respeta edad. Es un problema generalizado, es un problema mundial. Aquí en Colombia vivimos este gran problema, pero así como lo vivimos en Colombia, sabemos que allá los hermanos mexicanos, los hermanos de Guatemala, los hermanos de los Estados Unidos, los hermanos de Europa, los hermanos de África, de la otra parte del continente, en lo más allá, hasta allá, hay problemas serios de droga. Es un problema que está aquejando a la humanidad, no solamente a los jóvenes, sino también a personas de avanzada edad. Pareciera mentira, ¿no? Que personas que han tenido una vida, digámoslo, normal, una persona de 30, 40, 50 años, ¿cómo así que a los 50 años cae en el problema del consumo de las drogas? ¿Cómo así que después de que una persona tenga 60 años cae en el alcoholismo, cae en la drogadicción, cae tal vez en la prostitución, en la pornografía? Esto indica que el problema, que las situaciones no tienen edad y tampoco tienen fronteras, no tienen límites. A cualquier persona, en cualquier familia del mundo, se puede presentar este flagelo que hoy llamamos una tormenta, que es la tormenta de la droga. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vamos a enfrentar a una tormenta? ¿Cómo vamos a enfrentar a una dificultad, a un problema? ¿Cómo vamos a enfrentarnos, señores? ¿Cómo vamos a enfrentar familias cuando en su casa llega una noticia que su hijo, que su hija hay que internarlos en un centro de rehabilitación, en una fundación, en un hospital psiquiátrico? Ese día que a usted le dan esa noticia, ese día que usted se entera, seguramente el mundo para usted se le acaba. O muchas veces hay personas que no saben qué hacer y toman las decisiones equivocadas, contrarias. Por eso es importante hacer un par en el camino y buscar una salida, buscar un encuentro, buscar una solución. Y creo que esa solución la tengo aquí en mis manos y es la palabra de Dios. Y quiero compartir con usted que está hoy aquí acompañándonos esta palabra que está en el libro de Mateo, San Mateo, en el capítulo número 8, versículo 23. Dice la Biblia lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Escúchalo bien. Jesús entraba en la barca, pero no entraba solo.
Dice la Biblia que iban con los discípulos. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Escucha bien lo que le dijeron los discípulos. Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa fue una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Escucha bien, calmó la tempestad. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la palabra que Dios ha preparado para muchas familias, para muchos hogares, para muchos jóvenes, muchas esposas, esposos, hijos, nietos que están viviendo la tormenta de la droga. Una tormenta que no respeta si es una embarcación, si es una familia, si son 2 familias, si son 3 familias, pero la marihuana, el bazuco, el pegante, mire, está en este alrededor, está en este ambiente y lamentablemente la gente convive, escúchelo bien, aceptan la destrucción, aceptan el pecado. Las personas se han acostumbrado tanto a vivir en la tormenta que si viene un huracán y le tumba la casa del vecino y también uno es afectado, uno simplemente se levanta y cambia las tejas y soluciona el problema. Pero no queremos quitar y no queremos llegar a la raíz y al trasfondo de la tormenta de la droga. Y esa es una tormenta. Eso es una verdadera tormenta. La drogadicción hoy en día está consumiendo las familias, los hogares, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Es una tormenta. Mire, cuando me toca hablar con padres de familia para tratar este tipo de problemas, este tipo de adicciones, ellos no saben qué hacer. No saben en qué momento su hijo se montó en la barca equivocada. No saben en qué momento su hijo tomó la decisión de irse de su casa, de su lugar, de su universidad, de su colegio, de su empresa, de su país, a montarse en una barca que lo va a llevar a la destrucción, que lo va a llevar a que se ahogue, a que no pueda encontrar la salida, que no tenga libertad, que esté condicionado a un cigarrillo, a una pipa, a un pase, a un fuá. ¿Por qué? Porque se dejaron meter en la tormenta. Pero yo quiero decirte algo, que hoy te traigo buenas nuevas, buenas noticias. Hoy te traigo y te presento una salida, una solución para poder avanzar y salir de la tormenta. Y sabes lo que me llama la atención cuando esta misma palabra uno la lee en Marcos 4, que está la misma historia. Dice que cuando Jesús se montó con los discípulos, le dijo que lo iba a llevar a la otra orilla. ¿Que los iba a llevar a la otra orilla? Y esto quiere decir que cuando hay una palabra de Dios, así usted haya caído en la droga, hay una palabra de Dios que te dice que te va a llevar a la otra orilla. Hay una palabra de Dios que te dice que te va a sacar de las drogas, que sabemos que en el camino, escúchalo bien, que cuando usted se monta en el barco, en la embarcación, sabemos que vamos a encontrar tormentas, que vamos a encontrar huracanes, que vamos a encontrar ciclones, que vamos a encontrar corrientes, Padre Celestial, que de pronto la brújula se nos apaga y perdemos el norte, el horizonte. Pero cuando hay una palabra de Dios, Dios te dice y te conduce que te va a llevar al camino, que te va a conducir a tierra firme, que te va a sacar de la tormenta, que así se presenten las dificultades, los procesos, Él está contigo. Pero escúchalo bien. Cuando leo esta misma palabra en Marcos dice que habían varias barcas, varias embarcaciones, pero en una sola, ¡ay, Dios bendito, esta palabra es para alguien! Pero en una sola estaba Jesús. Esto también me está diciendo algo, que no todos los centros de rehabilitación, que no todos los centros donde se tratan los problemas de drogas conducen a la libertad a la persona. De pronto los entretienen, los sacan.
hacer actividades comerciales cuando todavía aún no están preparados, cuando todavía no tienen ese dominio propio, y por eso muchos programas fracasan de rehabilitación de drogadicción. Porque no están cimentados los muchachos, los jóvenes, los señores, las niñas, las adolescentes en la roca para poderlos sacar a enfrentar. Mira, pasan por el centro de cualquier ciudad de Colombia, allá en México, en Mérida, en Yucatán, allá en DF, allá en Acapulco, en Mexicali. Allá pasan, constantemente están caminando las calles. Muchachos o muchachas que quieren salir de ese problema, pero cuando pasan por ahí y sienten ese aroma de marihuana, wow, ¿qué pasa? Ahí se quedan, ahí se estacionan, no avanzan, se quedan en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque se montaron en el lugar equivocado. Porque cogieron el camino que no era. Comenzaron a caminar por donde no debían caminar. Y se salieron del propósito, se salieron de la causa. Y por eso hay que retomar, hay que renovar, hay que volver, hay que darse vuelta. Mira, si usted de pronto tomó la decisión de embarcarse en el problema de la marihuana, en el problema del alcohol, en el problema de las pepas, del éxtasis, de la heroína, y usted se embarcó en ese barco que sabe que va a encontrar seguramente un huracán, un ciclón, detente. Detente. Y usted me podrá decir, pero es que estoy en medio del alta mar. ¿Cómo me voy a detener si no sé si me detengo, si sigo, si continúo? Pero detente. ¿Pero para qué me detengo? Para que hagas un alto en el camino y mires hacia arriba y mires hacia Dios. Y ahí, en medio de la tormenta, ese Dios que estaba dormido en su vida y en la vida mía, en medio de la tormenta, en ese momento que usted le habla, Dios le va a responder a usted. Y Dios le va a responder a las personas que van pasando en este momento también. Pero si le claman y si le piden a Él, Él les escucha y Él les habla. En ese momento que no había salida, que no había oportunidad, que los discípulos que estaban en la barca no sabían qué hacer, en ese justo instante, en ese preciso momento, uno de los discípulos dijo, ahí está Él. ¿Quién? Ahí está Jesús. Y cuando Jesús le escuchó que lo llamaron, Él estaba dormido, dice la palabra de Dios, que Él se despertó. Y cuando Él se despertó, habló primero con ellos. ¿Con quién? Habló primero con los discípulos. Habló primero con los muchachos que tienen problemas de droga. Él les dijo, ¿cuál es tu problema? Y seguramente los muchachos les dijeron, los discípulos, es que Jesús, el barco se está llenando de agua. El problema no era la tormenta. El problema era que el barco se estaba llenando de agua. Y cuando el barco se está llenando de agua es cuando usted siente que el problema ya es suyo. A veces podemos decir que las personas que transitan por este lugar, que las personas que viven acá, que mis vecinos, que mi comunidad, que mi barrio, que mi país, son los del problema. Pero cuando tengo mis vecinos, cuando la gente que pasa por acá, por el sector, comienzan a interesarse en mi casa, en mis cámaras, en mi seguridad, en mis activos, que comienzan a intranquilizar la convivencia de mi esposa, de mis hijas, de mi familia, ahí yo siento que el problema ya es mío. Ahí yo siento que el problema de la drogadicción me está tocando. ¿Por qué tengo que esperar a que eso pase y no actúo? A veces despóticamente miramos a cualquier persona y le decimos, ese problema es de él. No, el problema de la droga es un problema internacional, es transnacional. Nos afecta a todos. El día que un muchacho no tenga para consumir, ¿qué va a hacer? Seguramente va a entrar aquí a mi casa y se va a llevar los 4 o 3 televisores que tengo. Seguramente no puedo parquear el carro porque se me le lleva el espejo. Seguramente no puedo estar tranquilo porque si estoy aquí en la casa, en la puerta de la casa, seguramente hasta las cámaras me la pueden robar. Me roban el celular, me roban hasta la propia palabra de Dios.
¿Por qué? Porque hay una tormenta. Hay una tormenta. Y esa tormenta solamente se calma cuando la palabra de Dios llega. Voy a repetirlo. Esa tormenta solamente se calma cuando la palabra de Dios llega. Mire, todos los días, más de 60 personas, y puntualmente del país azteca, de México, más de 60 personas diariamente se están conectando porque tienen una necesidad de escuchar una palabra para poder enfrentar este problema de las adicciones. Todos los días me escriben y me dicen, ore por mí, haga algo por mí. Está bien, yo oro por ellos, intercedo por ellos. Padres de familia, no solamente de México, del Ecuador, de Perú, de aquí de Colombia, constantemente me están diciendo, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo me puede ayudar? Ahí le dejo al final el correo para que usted pueda escribirme. Pero ese es el momento de buscar la palabra de Dios. No oírla solamente. Hay que hacerla viva. Mira, cuando ellos se dieron cuenta, los discípulos, que la barca se estaba inundando, buscaron a Jesús. Cuando usted sepa que la droga es mayor que su voluntad, que usted ha intentado, escucha, ha intentado 1, 2, 3, 4 veces, pero no ha podido salir de ahí. En ese momento que usted no ha podido salir de ahí, es el momento de buscar la palabra de Dios. Pero no buscarla un fin de semana. No por emoción, no por un compromiso, porque me vean, porque para calmarle la ansiedad a mi familia, para darle un poquito de respiro, de tranquilidad. No, hay que buscar la palabra de Dios por una convicción. Por una convicción. Porque usted sabe, así como los discípulos, que en medio del mar, en medio del océano Atlántico, que aquí enfrente lo tengo, en medio del mar Caribe que estoy observando en este momento, en medio de ese Señor que va ahí caminando, en medio de él está la presencia de Dios también. Ahí está. Pero si lo busca, si salgo y lo confronto, si soy sincero, si no busco un Dios del acomodo, si no busco un Dios de la complacencia del ser humano, si no busco un Dios de la convicción, del Dios que me puede a mí realmente transformar y sacar. En ese momento que busco ese Dios verdadero, en ese momento que Dios me escucha, seguramente Él va a hacer algo por mí, y así lo hizo con los discípulos. ¿Sabes lo que hizo? Primero Él habló con los discípulos y le dijo, hombres de poca fe, ¿cuál es el miedo? Si yo estoy contigo. Y eso es lo que a veces le pasa a muchos muchachos, a muchas muchachas, cuando tienen el problema en la mano. Cuando saben que tienen la pipa, tienen la papeleta de bazuco, tienen la bolsa de perico, de cocaína en la mano. Que en ese momento, si buscan de Dios, en ese mismo instante Dios le habla, en medio del problema, en medio de la dificultad. Y Dios le va a decir, ¿qué haces con esa papeleta de bazuco en la mano? ¿Qué haces con esa pipa en la mano? ¿Qué haces con ese pase? ¿Qué haces con ese cigarrillo de marihuana en la mano? Y Dios en ese momento actúa en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, y te quita eso. Cualquier persona, cualquier tipo de problema real, serio, cuando usted lo enfrente, enfréntelo de la mano de Dios. Solamente enfrentando el problema de la mano de Dios, Él va a actuar. Él le dijo, hombres de poca fe, estoy contigo, estoy al lado, ¿qué tienes que hacer? Simplemente acercarte. Ellos, los discípulos, se acercaron a Él, lo buscaron, lo despertaron, hablaron con Él. Él les dijo, esto se puede solucionar. Y Jesús hizo lo imposible. Jesús dice que ahí se levantó y le habló al mar y le habló al viento. Escúchalo bien. Le habló al viento y le habló al mar. Usted me va a decir, ¿y le entendieron? Claro, porque Él los hizo. Porque Él es el creador.
Y le dijo, enmudece y calla. Y el mar y el viento enmudecieron y callaron. Cuando usted le habla con autoridad a su problema, escucha bien, cuando usted le habla con autoridad a su problema de adicción, le dice, marihuana no te quiero más en mi vida, la marihuana no actúa. Si usted le dice con autoridad, droga, perico, cocaína, bazuco, no te quiero más en mi vida, él actúa, Dios actúa y se acaba tu problema de droga. Esta palabra no sé para quién es, pero Dios me dice que es para alguien que va acá por ahí caminando, que han intentado luchar, que han intentado salir y no han podido. ¿Por qué? Porque le han hablado a Dios, pero no han escuchado la palabra de Dios. Le han dicho a Dios, sácame de este problema, pero cuando Dios le da la solución, ahí cambian el canal, ahí se acaba los minutos, ahí se daña el wifi y seguimos luego patinando en este problema de las adicciones. Finalmente, Dios le habló al mar y al viento, y el viento y el mar cesaron. Cuando yo me uno con Dios, cuando mi Espíritu Santo se une con el Espíritu de Dios y Dios gobierna mi vida, ese día deja la droga de gobernar mi vida. Porque a partir de ese momento, mi vida va a ser gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hay que hacer? Solamente una sola cosa: caminar en medio de la tormenta, salir de la tormenta. Y hay una buena noticia, excelente noticia: ninguna tormenta es eterna. Las tormentas son pasajeras. Por aquí pasó un huracán no hace mucho. Ya pasó la temporada de los huracanes en Colombia. Hizo estragos en la isla de San Andrés. Por aquí pasó enfrente. Pero pasó. Hoy en día hay gran bonanza. ¿Qué bonanza? Hoy en día hay buen tiempo. Hay un día maravilloso. Hay una esperanza nueva. Hay una palabra fresca y es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios ha preparado para usted. Y no solamente para usted, también para mí. No solamente para mí, para todos los jóvenes que están acá. Una palabra que le dice, solamente buscando a Dios podemos salir de los problemas. Solamente buscando a Dios, despertando ese Espíritu Santo por dentro, Él nos va a escuchar y nos va a sacar de la tormenta. La tormenta de la droga, la tormenta que nos atormenta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que te habló tu amigo Armando León. Nos seguiremos viendo muy prontamente con muchos mensajes para ti, para ayudarte a salir de este problema de las drogas.